Queridos hermanos y amigos, reciban nuestro saludo en esta hora en el nombre de Jesús. Este es su podcast, Alimento para el Alma. En esta oportunidad tendremos el Evangelio San Lucas 24, del 1 al 6, el primer día de la semana. Muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon a, frente a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Hasta aquí la lectura de la hermosísima palabra del Señor. En cierta oportunidad hablamos con algunos periodistas y se les preguntó a ellos: ¿por qué ustedes, a través de sus revistas, de sus periódicos y de sus emisoras, por qué no hablan de Jesucristo? Y la respuesta que nos dieron fue: es que eso fue hace 2000 años. Y la Biblia, ellos dijeron que los muertos no hacen noticia. Y aparte de eso, nos informaron que Jesús es una figura histórica. Nosotros le aclaramos: Jesús no es ninguna figura histórica. Él es la figura universal por excelencia. Él no es una historia, Él es una realidad. Él no es un Jesús histórico, no, tampoco es un Jesús creado por la concepción humana. Él no es ese Jesús que la religión cristalizó ni momificó. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es el Rey de los siglos, el Rey de los reyes, el preexistente Dios. Él es el gran yo soy, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. En virtud de tal, Él es la fuente de la vida. Él es el Dios fuerte, el Padre eterno y el príncipe de paz. Él es el creador de cielos y de tierra, Señor de señores, el Rey de los reyes. Y quiero decirle algo, amables oyentes. Él es el único que tiene inmortalidad. Está establecido para todos los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Pero Jesucristo, la muerte no pudo retenerlo. Él resucitó al tercer día y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, en el solio de la creación, en el lugar más elevado de autoridad universal y espiritual. Por eso el Salmo 103:19 dice: el Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. En la primera carta del apóstol Pablo se nos enseña que Jesucristo no está muerto, que Jesucristo está vivo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, verso 13, dice: te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se habla de que el que va a venir es uno solo, no son dos ni tres, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado, y solo viene uno solo, no vienen dos ni tres ni mil, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Escuche esta declaración, querido hermano. El único que tiene inmortalidad, el único que no muere, Él murió, pero resucitó, pero la muerte nunca más se podrá enseñorear de Él. Él es el único que tiene inmortalidad. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio por los siglos de los siglos. Y la carta a los hebreos también es enfática para explicarnos:
En el capítulo 11, el versículo 13 de la carta a los Hebreos, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. San Pablo le explica a los hebreos que el único que no ha muerto, que vive para siempre después de su resurrección, se llama Jesucristo. El único que sostuvo una nación entera durante 40 años en el desierto. El único que sanó toda clase de enfermedades. El único que se levantó de entre los muertos para nunca más volver a morir. Por eso, si Él está vivo, por eso en nuestros cultos no hay olor a incienso, ni hay veladoras, ni cantos fúnebres, porque Él resucitó. Él vive y vive para siempre. Por eso, a las mujeres piadosas que fueron a llevar las especies para ungir el cuerpo de Jesús, el ángel, habían dos ángeles ahí manifestados en forma humana. El ángel les dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Sea bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esta es una pregunta también que se la podemos formular a toda la gente que sigue creyendo que Jesucristo está depositado en el Santo Sepulcro. Esta es una de las mentiras más grandes que se ha inventado el diablo. Jesucristo no está en el Santo Sepulcro. Jesucristo no está plasmado en una efigie, en un monumento. No, Señor, Él no está, Él no vive allí, Él vive para siempre, Él resucitó. No lo sigas buscando el Viernes Santo allá en el Santo Sepulcro. No, Él no está allí. Y algo más, y algo más. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y sabes una cosa, Él no habita en templos construidos por manos de hombres como si necesitase. Él es más grande que su propia creación. Él es más grande que el universo. Él desborda su propia creación. El universo no lo puede encerrar porque Él es más grande que su propia creación. Y algo más, alguna vez me invitaron a predicar en los Estados Unidos y pasé por una iglesia, una institución religiosa en la ciudad de Salt Lake City. Y cuando pasé por ahí, el ministro religioso estaba diciendo, nosotros tenemos un privilegio, decía él, tenemos un privilegio de que tenemos una reliquia preciosa. Y decía, nosotros tenemos una parte de un hueso de Jesucristo. Y claro, yo acepté eso. Eso es una realidad. Ellos tienen los huesos de Jesucristo porque el Cristo de ellos está muerto. Nosotros no tenemos los huesos de Jesús, tenemos su Espíritu Santo. Por eso nosotros también tenemos vida, porque el que nos llamó es el Dios vivo y verdadero. La invitación es hoy a creer, a respaldar, a unirse a ese Dios que vive y permanece para siempre, a ese Dios vivo, a ese Dios que no lo vemos pintado en la pared, a ese Dios que no necesitamos echárnoslo al hombro. Al contrario, Él dijo, yo te tengo esculpida en mis manos, ¿quién te apartará de ella? Les presentamos al Dios, no a ese Dios histórico, no a ese Dios que las religiones planificaron y le enseñaron a la gente. No, le enseñamos ese Dios que vive y permanece para siempre. Y finalmente, en la carta a los Corintios, primera carta, el capítulo 15, el verso 12, 20 dice que si se predica que Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana. Nuestra predicación es obsoleta como lo son las predicaciones de aquellos que no tienen al Cristo vivo. Pero el verso 20 dice, más ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron, esto es hecho.
que Jesucristo resucitó de entre los muertos, la Biblia dice que eso es una realidad trascendental y contundente. Jesucristo no se quedó en el sepulcro, Él vive. ¿Y sabe dónde vive? Él no habita en templos construidos por manos de hombres como si necesitase de algo. No, Él vive en nuestros corazones. El corazón del hombre fue diseñado, el corazón del hombre arrepentido, convertido. El hombre que crea a Jesucristo a través de su palabra, ese hombre se convierte en un santuario, en un templo del Espíritu Santo. Y finalmente, Dios quiere habitar en tu vida. Dios quiere meterse a tu vida para hacer de ti una nueva criatura. Él lo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Un abrazo en el nombre del Dios viviente que se llama Jesucristo. Bendiciones.